Hey, bienvenidos, esto es Ensamblando la Historia, un podcast automotriz donde conoceremos los hechos más bizarros, absurdos, extraños e ilógicos que nadie quiere recordar en la historia automotriz. Bienvenidos, el día de hoy cambiaremos la mecánica, totalmente nuevo. Así que el día de hoy, el que dará el tema, hablará todo, será Enrique. Buongiorno Andres, siamo qui per parlare di due grandi personalità del mondo automobilistico, Ferrari contra Lamborghini. Espérate, te doy la dirección del programa, la edición y lo primero que haces es cambiarle el idioma. Perdón, es que me dijiste que era Ferrari contra Lamborghini. Sí, pero no sé con mi teléfono que sea restauración significa cambia el idioma también. Bueno, para los que no hablan italiano, en el mundo de automóviles cuando se habla de clase, estilo y mucha, pero mucha mamada, es común que las marcas por excelencia sean Ferrari o Lamborghini. Así que prepárense porque hoy me toca torturarlos a ustedes con la historia de estos dos rivales y veremos cómo el fundador de los automóviles más caros y pretenciosos del mundo se peleó con un viejito que cultivaba tomates. ¿Qué? Esa es la historia y el origen de la pelea entre Lamborghini y Ferrari. Güey, es el futuro. El buen mamador con varo contra la agrícola que le va a vender la comida. ¿Sí? A cómo está la situación. Güey, es el futuro. Habría sabido que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, pero güey, no me lo esperaba tanto, ¿sí? Sí, esta es la historia de Lamborghini contra Ferrari. Okay. Y bueno, primero tenemos que ir hablando de sus protagonistas. Enzo Anselmo Giuseppe Maria non più lungo non poteva avere la Ferrari. La tuya. Para los que entendieron italiano, nome più lungo non poteva avere la Ferrari significa nombre más pinche largo, porque el verdadero nombre es Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, ese sí es su nombre. El nome più lungo non poteva avere, ese le puse yo. Nombre más pinche largo no puede tener. Mira, cuando lleguemos a nivel de Picasso te quería, pero sí, güey, está bien raro. Vale. Nació el 20 de febrero de 1898 Okay. y dejó sola a la sua mamá el 14 de agosto de 1988. O sea, se murió. Okay. Oye, dijiste que era un tema italiano. Mira, por italiano pensé que íbamos a poner, no sé, una cajita de pizza por ahí. Yo poner un bigotito falso, tipo, ya sabes, plomero. Tipo Mario Bros. Mario Bros. Bueno, Pero mira, con Mario no nos metamos. Hoy soy el Patiño y no queremos terminar en atentado. Así que continúa. Bueno, Enzo Ferrari fue un piloto, empresario italiano y fundador de la escudería Ferrari Grand Prix. Oh, la Motor mamadora. Racing Team. Sí, Los de mamadores. sí. Y posteriormente de la marca de automóviles Ferrari. Fue ampliamente conocido como Il Commendatore o Il Drake. Commendatore es algo así como caballero. Okay. Sí, busqué su traducción, es así como una orden de caballeros italiana. No se tiene mucha Como el información. rey Arturo, pero en vez de pelear se rendía. Ajá. Y Il Drake se le dijo así en sus últimos años. Il Drake, que significa el dragón. Ok. No habían otras traducciones. Y en sus últimos años se le conocía como el ingeniere o el ingeniero. Algo que tú no eres. Bien, me agrada este tipo. ¿Te puedo pegar como Paco Stanley? ¿Le pegabas? No. Vale. No es cocaína lo que estoy inhalando. De verdad tengo gripa. Oye, coronavirus, hazte para allá. Ya. Bueno. O el grande vecchio. O el gran anciano. Ok. Bueno. Era el menor de dos hermanos. Era el menor de dos hijos de Alfredo Ferrari y Adalgisa Bispini. Perdón, es que ya se me olvidó un poco el italiano. Mira, te burlabas de mí con lo ruso y tú estás igual con lo italiano. Bueno, a ver. Mira, conmigo. por lo menos Adalgisa tenemos. Bispini. Hoy es la primera vez que a mí me toca hacer esto. Ok, Bueno, ¿les gustó? después de su hermano mayor Alfredo Jr., apodado Dino. Acuérdate de ese nombre que es Sí. importante para la historia y vas a saber por qué. Alfredo Senior era un hijo de un tendedero de Capri. Comenzó con un taller de fabricación de piezas metálicas en su familia. Oh, era ¿cómo se llaman esas cosas? Herrero, Los herreros. básicamente. Ok. Su padre era un herrero que inició como carpintero. Pero pues bueno, Enzo creció dentro de esta, entre comillas, precaria situación.
con una educación poco formal, pero así con una profunda afición, a las carreras de automóviles, especialmente una que marcó su vida en 1908, en el circuito de Bolonia, cuando vio ganar a Felice Nazzaro, cuando el pequeño Enzo, nombre pinche más largo Ferrari, tenía la corta edad de 10 años, y este evento fue lo que lo inspiró a convertirse en un corredor de carreras. O sea, me lo imagino llegando así de, ganó, mamá, quiero ser piloto, quiero ser como una farfala en la carretera. Básicamente sí, güey. Un niño de 10 años que soñaba con ser piloto. Mira, aquí en México empiezan igual, pero terminan desviándose. Sí, un poquito. Así como de, hoy quiero ser futbolista, mañana quiero ser Spider-Man. Sí. Triste realidad a los 17 años, drogadicto del perro. Bueno, últimamente hay como que varios, así que bueno. Picayelos también. También. Pero ¿qué? Bueno, ya. Lo inspiró para convertirse en un corredor de carreras. Y por ende todo lo que hizo después, desde coches artesanalmente fabricados y sobrevalorados, hasta las pizarras y cubrebocas, hasta las lapiceras y cubrebocas piratas que usted puede comprar en Tepito, se los debemos a este evento. Ok. Bueno, como dato extra y poco relevante, a sus 15 años su padre, su hermano y él pelearon, o lo que los italianos llaman servire gli spaghetti freddi all'invasore en la Primera Guerra Mundial. Servir el espagueti frío al invasor. Lo que significa en italiano. Lo que sí repercutó fue la muerte de su padre y su hermano. O sea, se quedó solito con su mamá. Sí, básicamente, él se hizo cargo de la sua mamá. Ok. Bueno, y sé lo que estás pensando. No fue por culpa de una albóndiga mal condimentada o el hecho de que sus vegetales condimentados en las pizzas de campaña lo matarían, ¿no? No, entonces. Fue la gripe italiana, o lo que todo el mundo conoce como gripe. Güey, y tú tienes gripe ahorita, güey, ya me estás preocupando. No es mi culpa, coronavirus. Ya, sépalo de una vez. En caso de que yo muera y el programa acabe súbitamente, fue culpa de él. Ah, claro, fue mi gripe la que te mató. Sí, eso Por es causa, bueno. mi gripe te mató de causas naturales. Bueno. Aquí hay mucha mafia involucrada. Oh, excelente, ya se puso bueno. Enzo Ferrari se enfermó gravemente de la misma pandemia de gripe en 1918 y en consecuencia fue dado de alta en el servicio italiano. ¿Cómo? O sea, para que te dieran seguro médico tenías que volverte soldado. Sí, y después se dio de baja del ejército. Oye, es una buena táctica. ¿Por qué no apliqué esa cuando tenía 18? No tengo idea. Tras la muerte de su padre, el negocio de la carpintería de la carpintería familiar colapsó. Y Enzo Ferrari, a sus 19 años, estaba más perdido que un calzón en una luna de miel. Buscó trabajo en la industria automotriz, ofreciendo varias veces su servicio en Fiat en Turín. Y finalmente, después de mucho estar acosándolos, se dio por vencido y se conformó con un trabajo mediocre de pilotos de pruebas para la marca CMN, Costruzioni Meccanica Nazionali. Espérate, quería trabajar hasta de lavacoches con Fiat, pero no lo aceptaron y terminó como muñequito de pruebas. Exactamente es lo que te iba a decir, güey. Como muñeco de pruebas para un fabricante automovilístico que se dedicó a hacer tanques en la Segunda Guerra Mundial. Güey, ese trabajo era de la vida. O sea, imagínate, te pagaban por arriesgarte en usar un auto. Y si morías, le daban pasta a tus familiares. También albóndigas y unas cuantas especias. ¿Ves? Y obviamente el buen vino. Güey, ese era el trabajo de la vida, ¿eh? ¿Por qué ya no tenemos esos? Sí, bueno, te digo, Costruzioni Meccanica Nazionali, que construyó carrocerías de camiones usados en pequeños automóviles de pasajeros. Tome nota que esto es importante también porque se hubo un desmadre entre Ferrari y Lamborghini. Ya tenemos dos eventos importantes. El primero, el que su hermano ¿Dino? mayor era Dino, y ahora que él trabajó con unos fabricantes de camiones. Ok. Más tarde fue ascendido a piloto de carreras. Ok. Sí, pasó de muñeco de pruebas a piloto de carreras. Mira, como sea, siguió sus sueños. No se quedó siendo un godín y nada más. Sí. E hizo su debut competitivo en la carrera de montaña Parma Pioggio di Bercetto en 1919.
donde terminó cuarto en la categoría de 3 litros al volante con un CMN 1520 de 2.3 litros y 4 cilindros. El CMN es el modelo, ¿no? El Sí. vehículo. Ok. Ya veremos. Solo tengo una pregunta. Vale. ¿Hablaste de que fue en Di Perfetto? ¿Cómo era? Parma Pioggio di Bercetto. Cheto. No sé por qué me recordó de Don Cheto. ¿Quién? Don Cheto, el de la canción. Bueno, ahí después se pasan las canciones. No vamos a meter un gallinazo. Pero están chidas. En 1920, Enzo se incorpora al departamento de carreras de Alfa Romeo. Ya subió de nivel. Ok, ya. Como piloto. Ferrari ganó su primer gran premio en 1923, en Ravenna, en el circuito de Savio. En 1924 fue su mejor temporada, con 3 victorias, incluidas la de Ravenna, Polesine y la Copa Acerbo de Pescara. Ok, no sé por qué, pero todos esos nombres solo me dieron hambre. Sí, a mí también. No sé por qué todas las ciudades italianas tienen o un nombre antojable o un nombre de comida. Sí, es como que me dicen, mira, ve a ¿cómo es esa? ¿Palestina? ¿Cuál? La Palestina, algo así dijiste, ¿Polesina? ¿no? Polesina. Siento que el nombre tanto me van a dar un buen vino como tantito quesito. Sí, buen punto. O sea, el nombre te da esa, como que ese lujo, ¿no? Sí, o hacer Copa Acerbo de Pescara. Mira, ahí sé que me van a dar pescado. Y un buen vino. Enzo siguió compitiendo y el 16 de noviembre de 1929, por sus pinches huevos y por su ego maníaco, fundó el equipo Scuderia Ferrari, que se convirtió en el equipo de carreras de Alfa Romeo, construyendo y compitiendo con autos de Alfa Romeo. Ahí todavía no hacía los suyos propios, ahí todavía era un piloto de carreras sobrevalorado con aspiraciones de seguir ganando la Copa Pistón. Ah, no, espera, esa no es. No era, pero ok, muy buena. Tiene un origen, ¿no? Sí. Vale. Desde el inicio, desde el inicio de su escudería, el caballo embravecido comenzó a aparecer en los autos de su equipo. Y déjame decirte que tiene una historia atrás. Y ¿Ah, sí? pues sí, no se la... El caballo, bueno, este emblema del caballo no fue idea de Enzo Ferrari y ahorita verás. El emblema fue creado por el piloto de avión de combate Francesco Baracca durante la Primera Guerra Mundial. Baracca le dio a Ferrari un collar con el icono de este caballo negro antes del que sería su último despegue. Baracca fue derribado y asesinado por un avión austriaco en 1918. Y es... Mira, sabía que tienes que dar un sacrificio de sangre para que tus objetivos se cumplan. Pero, güey, eso está más intenso. No sé por qué me imaginé a Ferrari cuando le dieron el caballo negro en un collar así de... Ok, tengo que construir una escudería. Y también tengo que hacer una marca de coches pretenciosos y de lujo. Muy bien. Oigan, austriacos, ahí les va un piloto aviador. Sí, lléguenlo por detrás. La verdad es que sí, ¿eh? Pero bueno, era la guerra, creo que es entendible. En Pero mira, ¿quién 1918. diría que eso significaba el caballito? Cualquiera diría que, es que se ve bonito. Sí, no es que le llamara la atención los caballos, simplemente es un recuerdo de guerra que otro piloto aviador le dio a él. Güey, digo, lo de menos cualquiera pensaría que tenía caballitos por ahí. Sí. O algo, ¿no? Sí, bueno, ya veremos que tal vez el hecho de que nacieras bajo el signo Tauro o que te guste la tauromaquia tiene que ver. Ya lo explicaré más adelante. Mira, a mí me gustan las alpacas, pero eso no significa que tenga una. Así que continúa. En 1937 la escudería Ferrari se disolvió y Ferrari volvió al equipo de carreras Alfa Romeo Alfa Corse. Alfa Romeo decidió recuperar el control total de su división de carreras, retirando a Ferrari como director deportivo, después de un desacuerdo con el director general de Alfa, Ugo Gobatto. Ferrari se fue en 1939 y fundó Auto Avio Costruzioni, una empresa que suministraba repuestos u otros equipamientos de carreras, aunque una cláusula contractual lo restringió de competir o diseñar autos durante 4 años. Sí, básicamente la aplicaron en México, la aplicaron en México, en Italia, en 1937. ¿No? Güey, digo, en México es entendible que, ok, fabricamos el coche, pero no lo armamos, no tenemos... Pero, güey, en esos años como que se tenían más libertades, ¿no? Sí, le aplicaron un tratado de Bucareli.
O sea, sí te reconocemos, pero no puedes desarrollarte tecnológicamente. Eres una mano de obra, eres una empresa manufacturera y de ahí no vas a pasar. Por lo menos los próximos 4 años. Mira, el de México ya duró más de 20, pero... ¿20? Ese tratado de Bucareli viene arrastrándose desde Carranza. Ok, ¿llevamos 100? No, casi 100. Tengo que hacer las cuentas. Luego te diré exactamente de dónde. Perdón. Sí, bueno, actualmente se extendió más por Videgaray, pero esa es otra historia. Ajá. Bueno, ahora sí. ¿Dónde me quedé? En que Le aplicaron un México. dicen a una cláusula contractual lo que le restringió competir o diseñar autos. Ferrari logró fabricar 2 autos para el Mille Miglia de 1940 y fueron conducidos por Alberto Ascari y Lotario Rangoni. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ya no. Perdón, me da nervios de estar leyendo, siento que la voy a cagar y ya la cagué. Ok. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, la fábrica de Ferrari se vio obligada a emprender la producción de guerra para el gobierno fascista de Mussolini. Tras el bombardeo aliado de la fábrica, Ferrari se trasladó de Modena a Maranello. Al final de la guerra, Ferrari decidió empezar a fabricar coches con su nombre y fundó Ferrari S.p.A. en 1947. Básicamente hizo lo mismo que cualquier empresa gringa. Se instaló en un lugar, vio que las condiciones y la mano de obra le salían caras y decidió trasladarlo a un pueblo donde hubiera menos restricciones, menos riesgos, menos problemas con el sindicato y donde no tuviera que pagar impuestos. O sea, aplicó Tlaxcala. Sí, básicamente. Para quien no sepa, Tlaxcala está en el centro de México y es todo eso. Los permisos en teoría son menores, los requerimientos son menores y la mano de obra en teoría está más barata. Así que aplicaron un Tlaxcala. Casi. Bueno, pues en 1947 funda la famosa marca Ferrari. Ok. Y pues Enzo decidió luchar contra los dominantes Alfa Romeo y competir con su propio equipo. El debut del equipo con un volante abierto tuvo lugar en Turín en 1948. Turín. Sí, y la primera victoria se produjo a finales del año, a finales de ese año, en el lago di Garda. La primera victoria llegó en las 24 horas de Le Mans en 1949, con un Ferrari 166 milímetros conducido por Luigi Chinetti, perdón. Pregunta seria. ¿El hermano de él se llamaba Mario? No. Es que dijiste Luigi, yo dije a fuerza, es ese. Luigi Chinetti, el barón Selsdon de Escocia, y Peter Mitchell Thompson. Ok, pero sigo decepcionado de que su hermano no se llame Mario. Sí, yo también. Lo leí y dije, a fuerza tiene que tener un hermano que se llame Mario y sea plomero. Sí. En 1950, Ferrari se inscribió en el recién nacido Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y es el único equipo que permanece continuamente presente desde su introducción. Ok, o sea, ellos sí son constantes. Básicamente desde 1950 tienen ese récord perfecto de puntual y asistente. Mira, es mejor que el récord que se inventan de las mejores tortas desde 1910. Él sí tiene un récord de estar participando activamente desde 1950. Mira, gánenle esos tortas de no sé quién, Dona Luchita o no sé quién sea. Ferrari ganó su primer gran premio con José Froilán González en Silverstone en 1951. Ok, ¿fueron que unos 4 años después? Sí, y la historia cuenta que Enzo empezó a llorar como un bebé cuando su equipo finalmente derrotó al poderoso Alfetta 159. Ok. Oye, ¿qué tanto tienes que tener un problema contra otro diseño, otro rival que cuando por fin le ganas hasta lloras? Mira, eso yo ya la llamaba una historia de la universidad, pero gracias. No, o sea, sí, yo también me emocionaba cuando yo sacaba buena posición, pero nunca llegué al grado de llorar de emoción, o sea. Adriancito, ¿te acuerdas? Oye, él lloró porque perdió. Yo estaba feliz en la vida fumando un cigarro, pero esa es otra historia. Sí, esa es otra historia totalmente diferente, pero caso inverso. En 1953, Ferrari hizo su único intento en las 500 millas de Indianápolis, con el fin de financiar sus carreras en Fórmula 1. Así
de Fórmula 1. Y pues bueno, así como en otros eventos como la Mile Miglia y Le Mans, la empresa comenzó a vender autos deportivos porque se dio cuenta que no era rentable. Ok, o sea, yo hago mis vehículos solo para mí y después de varios años un profesor digo así, chale, creo que la cagué, pude haberlos vendido desde hace tiempo. Sí, básicamente. Okay. Entonces se dio cuenta que las carreras no eran rentables y que salir a construir coches le salía caro. Y dijo, oye, ¿por qué no los vendemos a aquellas personas que les gustan? De hecho, lo que ya muchos hacen, ¿no? O sea, muchos que hacen vehículos superdeportivos para no tener que estar pagando o vendiéndolos, consiguen los patrocinadores, pues que tienen un chingo de estampitas. Básicamente. Ok, y así empezó la mercadotecnia buena, ¿eh? Básicamente. Y así inició la producción y demanda de los Ferrari. Se hicieron populares en el mercado porque eran los autos más veloces, entre comillas, y principalmente porque Enzo Ferrari había debutado entre ellos y había demostrado que le ganaba a Alfa Romeo. Una cosa y dato importante a recalcar es que Enzo Ferrari era muy cerrado con sus autos, o sea, él hacía los modelos y no podías cambiarle absolutamente nada. Nuevamente, no quiero decir que en algún momento me pasó, pero sí tuve algún par de conocidos que cerraban sus ideas a solamente lo que yo digo y así se va a quedar. No estaban abiertos a esa opinión extra y digo, no voy a decir nombres, pero güey, dése la oportunidad, o sea... Mi punto es que, sí, básicamente, pero el punto es que aquí Enzo estaba diciéndole, mis autos son los más chingones y yo los voy a diseñar como yo pienso que quiere. Digo, o sea, ya estaba faroleando en pocas. O sea, ya decía, ya gané este torneo, ya gané este trofeo, somos lo más chingón, ya lo demás es basura. Básicamente. Ya estaba faroleando. Sí, pero pues tiene cierta razón, digo, en 1950 tampoco es como que existía tantas marcas de automóviles y tampoco existían tan rápidos. Sí, más mejor que estaba Alfa Romeo, creo que Mercedes ya estaba en funcionamiento. Mercedes, Audi, Volkswagen. Sí, pero obviamente pues, no era como que de carreras. No, por eso fue así como que el gran boom. Okay. Por eso tuvieron mucho interés y mucha relevancia los Ferrari. Pero todo cambió un fatídico día. Y hoy veremos cómo es que la Nación del Fuego atacó. Ok, ya se puso bueno esto, ¿eh? Ahora me toca hablarles de Ferruccio Elio Arturo Lamborghini. Mira, este está más coloquial. Este está más fácil de pronunciar. Sí. Simple y sencillamente. Ferruccio Elio Arturo Lamborghini, más conocido como Ferruccio Lamborghini, nació el 28 de abril de 1916 bajo el signo de Tauro. ¿Tome nota? Eso no me lo inventé. Eso está en la página oficial de Lamborghini. Mira, ya tengo problemas ya hemos tenido problemas con Lamborghini, pero ok. Sí, no quiero acordarme de esa llamada. Mira, antes de continuar, sí, creo que es importante que lo sepa. Hace tiempo, cuando quisimos hacer residencias, a alguien, no quiero decir a quién, se le ocurrió solicitar informes para hacer prácticas en una agencia Lamborghini. Sonaba bien, sonaba chido y estaba dispuesto pues, a viajar, ¿no? Conocer, y aunque subía solamente de la limpia coches. Pero por azares del destino conseguimos el número de la sede en Italia. Ah, sí, creo que los desperté. Así que se le ocurrió marcar. Y obviamente, estoy aclarando, esta persona sabía un poco de italiano y empezó a pedir informes sobre poder realizar su recase en un país extranjero. No hice Italia, sino que yo mexicano hacerlas en México porque es una empresa extranjera. Y terminaron haciéndole maldito salvaje inculto mexicano, ¿o cómo era? No me acuerdo, el punto es que me dijeron, no, gracias, usted no califica. En italiano. Y gracias a eso el tipo estuvo estudiando más para poder volver a marcar y metérselas ahora. Gracias, Andrés. Digo, yo no sé idiomas, ahí ellos sacarán conjeturas. Pero continúa, por favor, es importante recalcar eso. Que sepan que pese a todo no eran tan chidos como parece. Bueno, pero a lo mejor pensaron que era una llamada de broma. Ferruccio donde me quedé, que nació bajo el signo Tauro en la pequeña ciudad de Centro. Ah, ok, tomen nota, eso está en su página oficial. Ok. En la provincia de Ferrara. Fue un rico fabricante de tractores de aire acondicionados y sistemas de unidades calentadoras. Ok, ese era un mecánico de la época. Más o menos. Ferruccio Lamborghini era el hijo joven de una familia de granjeros de uvas, que siempre tuvo una inclinación por la mecánica. Y luego de servir en la Real Fuerza Aérea Italiana en la Segunda Guerra Mundial, aprovechó el ambiente de la posguerra para transformar camiones y otras máquinas bélicas en tractores para granjas. Sí, por eso al principio dije que el creador de los autos más caros, pretenciosos y sobrevalorados del mundo se fue a pelear con un viejito que cultivaba tomates. Mira, eso creo, a lo mejor miento, pero yo me acordaba que era un cultivador de uvas.
que es más acorde al lugar, pero eso no quita que era un agricultor de base, o sea, de cajón. Sí, pero bueno, el chiste es ese. No estamos diciendo que esté mal, simplemente que para Ferrari estuvo mal lo que pasó después. Crecía en una familia laboriosa. Lamborghini sufrió la carencia que vivió en Europa en el periodo entre guerras, o sea, la Gran Depresión, que no había comida, pero aún así pues, prosperó gracias a su talento para construir maquinaria industrial. Quemadores, arados, tractores, cualquier otra forma en la cual él pudiera desarrollar una máquina para cultivar, ¿vale? Okay. De ahí surgió su empresa establecida en Sainte Agate de Bolonia, que se especializó con éxito en fabricar algunos artilugios, tractores y equipo intercambiable para sembrar. O sea, hizo un Volkswagen, pero con maquinaria de granja. Básicamente, bueno, una fábrica de tractores en pocas, donde vendía cualquier tipo de aditamento o cualquier cosa que tú le pedías, él te la podía construir. Con Volkswagen. Digo, es que en realidad es eso, ¿no? O sea, es un chasis y ya más le dicen como que encimita como que lo mejor. Ajá, le hacen modificaciones y te lo adecuan al gusto. Tome nota porque esto es importante. Amante de los toros de Lidia y de los vehículos de alta ingeniería, Lamborghini conocía las actividades industriales de Ferrari, que tomó en su fábrica en Marcelo, muy cerca de Sainte Agate. Y les decía, amantes de los toros de Lidia y los vehículos de alta ingeniería, Lamborghini conocía las actividades industriales de Ferrari, que armó su fábrica en Marnello, muy cerca de Sainte Agate, donde él vivía, y las de su vecino Maserati, la otra empresa de la cual se convirtió en cliente de ambas marcas. Ok, o sea que pues, empezó a comprar. Sí, básicamente era tan rico que se compró un Ferrari, luego se compró Maseratis, luego más Ferraris, luego más Maseratis. Los Maserati solo como que me gustan unos 2-3 conceptos que han hecho. Digo, es opinión personal, pero sí están muy chidos, muy elegantes, hay que admitirlo. Y bueno, Lamborghini era un propietario de coches deportivos, como mencioné, incluyendo Ferrari. Pero Ferruccio notó que algunos de sus componentes del embrague eran los mismos que él usaba en sus tractores. Ok, eso se llama reutilizar, ¿eh? ¿Recuerdas cuando les dije tomen nota? La segunda nota, de que Ferrari trabajó para una empresa que fabricaba camiones, piezas para camiones. Pues, ¿de dónde creen que salieron los embragues que usaba Ferrari en sus autos de lujo? Okay. Ok, y ahora cada vez que te digan, es que se ve más... No, interiormente es lo mismo. Sí, básicamente. Asimismo, estaba sufriendo de complicaciones de fiabilidad con uno de sus Ferraris. Un día, pues él así de buenas a primeras fue a ver a Enzo hasta su fábrica, porque ya sabes, en ese tiempo con dinero puedes meterte donde quieras, y siendo branco e italiano mientras no ofendas a la madre de tu otro compañero. Sí, o sea, cualquiera puede llegar, que tapeta verde de acceso, ni que nada. Sí, básicamente, porque Italia en esos años fue a ver a Enzo Ferrari para reclamarle por los problemas técnicos de sus coches. Y Ferrari, en un acto de total caballerosidad, caballerosidad, como un buen empresario, insultó a Lamborghini diciéndole que, y si, lo dijo textualmente, un fabricante de tractores no me va a enseñar cómo hacer autos deportivos. Güey, se supone que escucha al cliente, es una de las reglas, ¿no? Pues no para Ferrari. Madre. ¿Sí? ¿Ven? Les dije, Ferrari creó los autos más caros y pretenciosos del mundo, pero usaba piezas de tractor. Caray, Ferrari. Y bueno, afrentado por la reacción de Ferrari, Lamborghini decidió, y esto lo dijo textual, construir un coche mejor que un Ferrari. Mira, no sé por qué, pero creo que fue la escena muy parecida a la de Padre de Familia, de Ferrari, has ofendido a vuestra madre con tu carro. No, de hecho dijeron así de Ferrari, te lo voy a decir en términos que cualquier mecánico italiano puede enterrarlo. Ferrari, Lamborghini, estás decepcionando a tu madre. No, pero es Ferrari, es el carro humano. Ah, sí, perdón. Bueno, el punto es ese. Sí, están decepcionando a la sua mamá. Sí, Lamborghini decidió construir un coche mejor que un Ferrari y demostrar que los supercoches no deberían ser tan temperamentales como los Ferrari. Es que hay que admitirlo, algo que hubo mucho con Ferrari era eso. Se volvió más que un auto para mamonear,
la gente que lo ocupaba también se volvió muy así. O sea, entiendo que un auto te da. Sí. Pero, o sea, así hay cosas que digo, güey, relájate. Digo, es como por ejemplo los que ocupan tatuajes, ¿no? ¿Y qué onda? ¿No te vas a tatuar? ¿Por qué alguna vez viste un Ferrari con stickers? No. Pues déjame decirte que si has visto los Fórmula 1, ¿cuántos tienes? Mira, bueno, no he visto un Ferrari con stickers, a excepción de los de la Fórmula 1, pero sí he visto un chingo de güeyes mamones que tienen un Golf tatuados con stickers de Ferrari. De hecho, hay muchos que se compran las piezas, los logos, todo. Porque obviamente no les alcanza, no se lo original, pero quieren sentirse ahí mamones. Si supieran que todo esto fue porque Ferrari usaba piezas de tractor y con eso se sintió ofendido. Pero bueno, creo que esta parte te toca y es parte de tu investigación de news que te la cedo. Eso quiero aclararlo. Enrique hizo una investigación inicial, yo hice mi segunda investigación, pero como dije, al final de cuentas, todo es investigación, todo es nuestra opinión. Y como dije, ese fue un conflicto de ideas, de conceptos, de todo. Así que ahorita vamos a hablar sobre eso. De inmediato, vamos a hablar primero de Lamborghini, o para poner en contexto. Sí, Después de ese suceso, digamos, histórico, único, y que parece de caricatura. Sí, básicamente después de que después de que Enzo Ferrari se sintiera ofendido porque le dijera, oye, tus embragues son de tractor, y se sintió ofendido no porque, ¿cómo decirlo? No porque no fuera cierto, sino porque los estaban comparando con ese nivel. Enzo Ferrari se sintió ofendido y Lamborghini decidió hacer una empresa de la noche a la mañana. Literalmente. Y es donde si tienes algún problema, crea tu propia empresa y muéstrale a ese miserable cómo se hace. Ah, sí. Es una regla que se hizo en aquellos años y que estamos perdiendo actualmente. Sí. Así que hagan su empresa. Pero recapitulando. Lamborghini, ¿verdad? Sí. De inmediato instaló su fábrica en Sainagata Bolognese. Bolognese, o sea, con la salsa. Pero con S al final. Sainagata Bolognese. Y tan solo 4 meses después de la confrontación con Ferrari, reveló el Lamborghini 350 GTB en el Motor Show de Turín del 63. O sea, le tomó 4 meses a Ferruccio Lamborghini hacer una empresa, ponerlo a trabajar, hacer un Ferrari, diseñar un Lamborghini y meterlo a un show de exhibición. Sí, aquí es donde dices, güey, ¿por qué unían? Trabajen. Exacto. Y no solo eso, o sea, este tipo hizo todo y se presentó en el evento más chido del mundial. Hizo una empresa desde cero, diseñó un coche desde cero y lo armó desde cero, todo en 4 meses. Y todo eso porque querían mostrarle a alguien más porque se había equivocado. Sí. Y yo recuerdo en mis clases que era así de, jóvenes, hoy vamos a hablar sobre Lamborghini y Ferrari. O sea, está chido, pero hay que entender que pues, todo tenía un porqué, no solamente fue de, voy a hacer mi carro porque no. Sí. Así que continuamos. Y aquí es donde empezó una guerra más hablada que por escrito, donde se innovaron y modificaron el concepto de superautos. Así que vamos a analizar algunos de los modelos más representativos y primeros vehículos que sacaron en ese conflicto. O sea que, aclaro, en estos vehículos vamos a tomar en cuenta las fechas de que fueron publicados o fueron creados. Y su contraparte. La contraparte, obviamente. Y también la relevancia que tuvo una empresa. Y por último, y no menos importante, que su autor seguía vivo. Tanto el diseñador como el dueño de la empresa, en este caso Enzo y Lamborghini, porque es importante y verán que cada uno tiene su chiste. Ok. Y empezaremos con el más viejito, Ferrari. Okay. El primer vehículo del que vamos a hablar es el Ferrari 250 GTO. Este hay que aclararlo, el GTO es la traducción del italiano de la palabra Gran Turismo homologado, que era como que el concepto que le querían dar. Ese vehículo es muy bonito, siempre como siempre el rojo clásico. Tenía un motor V12 con tracción trasera. Y ahora vamos a hablar sobre el Lamborghini. Es para que vaya dando un dato y voy dando un dato. Okay. Para que vayamos como que comparando. Okay. El primer modelo que presentaron fue el Lamborghini 350 GTB. Fue el modelo prototipo, igualmente era un Gran Turismo. La V creo que es extra porque era de ese prototipo. Este era también tenía un motor V12 con tracción delantera. Primera contra, uno enfrente y uno atrás. Primer contra. Ahora bien, ambos tenían transmisiones de 5 velocidades, empate. Y aquí empiezan las pequeñas variaciones. El Ferrari tenía un largo de 440 milímetros, 4 metros 40. Un ancho de 4.400 milímetros, no 440. 4.400 milímetros, 4 metros 40. Un ancho de 1 metro 675. Un alto de 1 metro 245. O sea, era un auto, pues, no muy alto, así que aclararlo, sea 1 metro 20.
Y era cómodo, un coupé de 2 plazas. Y Lamborghini presentó su auto que tenía un largo de 4 metros y medio, un ancho de 1,730 m y un alto de 1,220 m. Si bien, algo que notamos que son muy similares, pero Lamborghini es un poquito más grande. Sí. O sea, muy discretamente, pero es más. Ambos tenían un peso de 1,050 kilogramos. Empatados. Están empatados. Y ambos llegaban a una velocidad de 280 kilómetros por hora. Empatados. Digo, hasta ahorita vamos parejos, ¿no? Sí. Pero aquí es donde empezamos a ver las diferencias. Y con la cual yo voy a decir que este round se lo llevó Ferrari. Y voy a decir por qué. Como dato extra, podemos decir que en el 2004, este vehículo, el Ferrari 250 GTO, fue nombrado como número 8 de los mejores automóviles deportivos por revistas especializadas. Ok. Y el mismo Ferrari lo nombró ese mismo año como el número 1 en los grandes Ferrari de todos los tiempos. Qué mamón. O sea, ellos mismos hacían sus premios, otros se lo reconocieron y fue considerado como de los mejores. Por su parte, Lamborghini, hay que recalcar, lo hizo en 4 meses. 4 meses. 4 meses, y fue el primer vehículo desarrollado por la marca, entre el dueño y algunos diseñadores que corresponden. Y un dato importante por el cual le doy el punto para Ferrari, es que cuando fue presentado por primera vez no tenía motor, ya que no encajaba bien. Sí, cuando fue el evento en Turing lo presentaron sin motor. Ah, no mames. Ya después ya lo arreglaron, ya lo usaron, pero ese es un dato que quiero marcar. Sí tenían prisa, pero no encajaron bien el motor. Ok. Así que, check, punto para Ferrari. Ok. Vamos bien. Ah, bien. Ahora nos vamos a ir a los siguientes modelos. Sí, después de eso, Ferruccio Lamborghini hizo un berrinche, hizo una revieta y dijo, a la verga, le voy a ganar el siguiente año. No, él nunca dejó de estar enojado. O sea, desde que le dijeron eso, siguió molesto. Y ahora nos vamos a trasladar a los años 1968. Empezaremos nuevamente con Ferrari. Y en 1968 presentaron el Ferrari Dino. Y eso va, si recuerdan al principio dijimos sobre un Dino, el hermano. Este Dino tiene otra historia. Dino fue un nombre que le dieron en honor a su hijo mayor y único reconocido de Ferrari. Y estamos hablando de Alfredo Dino Ferrari, que era el hijo. Aquí reclaro nuevamente, remarco, eso tanto está en las biografías oficiales como no oficiales, como que es el hijo único. Los no oficiales dicen que es el único reconocido y es el hijo mayor porque al parecer le gustaba andar por ahí de pícaro. Como todo italiano enamorado. Todo buen italiano. El Ferrari Dino tiene un motor V6, más pequeño, y además de que era de los primeros en querer moverlo. ¿A qué me refiero? Ese motor estaba colocado en el centro y trasero del vehículo. O sea, estaba en medio, como se hace actualmente. Y su tracción era trasera. Okay. En contraparte está el Lamborghini Miura. El Lamborghini Miura fue en honor a una ganadería española, donde empezó a utilizar nombres en honor a la tauromaquia. Okay. Ya ahí fue cuando empezó con su legado de a todos los que han sido, ¿cómo se llama? ¿Indultados? Todos los que han sido indultados, ganaderías y demás. Porque el tipo, como dijimos, era muy fan de la tauromaquia. Y se le respeta hasta cierto punto. No solo fan de la tauromaquia, recuerda que nació bajo el signo de Tauro. Los astrónomos le atinaron. Y la atinaron también. En ese caso, el Miura tenía un motor V12, nuevamente. Tenía un motor central trasero y además tenía una tracción trasera. Aquí aclaro, Lamborghini sí jugaba mucho con la posición de sus motores. Porque generalmente lo podían poner enfrente, en medio o atrás. No tenía ningún problema, ya que les gustaba experimentar con esa parte. Mientras que Ferrari se ven más acostumbrados a tenerlo en la parte posterior, porque según ellos, al tenerlo atrás, la tracción era directa, no tenía que redistribuir, no había desvariaciones y demás. Eso es estable. Y continuemos. Ferrari Dino tenía unas dimensiones de 4 metros 253, un ancho de 1,70 m y un alto de 1,113 m. Era un poquito más chiquito todavía. Sí, pero lo que le sigue es para Papo Pitufo. Sí. O sea, no cabía esto. Yo lo con dificultad. Por su parte, el Lamborghini Miura tenía un largo de 4 metros 70, muy similar, un ancho de 1,760 m y una altura de 1,50 m. Era todavía más pequeño. Eso sí era para el pequeño pitufo o algo así. Y eso es un poco importante, ya que, como les dije en un principio, Ferrari se fue con un motor V6 y Lamborghini seguía con los V12. Y aquí es donde empezamos a ver las diferencias. El auto de Ferrari pesaba 1,080 kilos, mientras que el de Lamborghini 1,050 kilos. ¿1,050? Lo que diga, 1,292 kilos. Ajá. Era más pesado. Y aquí empezamos a ver ya varias. Y muy importante, recuerden el motor.
La velocidad máxima que alcanzaba el Ferrari era de 238 kilómetros por hora. Muy alto para la época, pero era muy inferior a los modelos anteriores. Mientras que el Lamborghini Miura seguía con los 280. Así que, vámonos, empieza a ir por Lamborghini. ¿Sí? Y como datos adicionales, cuando estamos viendo cuando nos buscan este enfrentamiento, hay que decir que el modelo Dino fue de los pocos en tener nomenclatura diferente, ya que siempre eran el Ferrari 250, 350, 550. Básicamente lo iban catalogando por precio. No por precio, sino por potencia, por modelo. Sí, ya sé. Pero sí. Y además de que fue rápidamente retirado esta parte de nomenclaturas, no les gustaba mucho. O sea, oficialmente el nombre fue de los pocos que sí se lo puso la empresa, pero empezaron a retirarlo porque dijeron, no está chido. Sí, tenían que, su nombre, al igual que las ciudades, tenía que ser o apetitoso o tener algo que ver con la comida. Sí. Además de que el modelo Dino fue de los pocos que se arriesgaron a mover el motor. Fue popular relativamente, pero aquí es donde entra el Lamborghini. El Lamborghini Miura revolucionó el concepto de auto deportivo por sus características técnicas y su radical diseño, donde dio pie al concepto de superdeportivo. Sí, básicamente. De hecho, si llegan a ver las fotografías, el Lamborghini Miura ya se ve más como un deportivo como los presentamos ahora. Más estético, con más curvas, saliéndose un poquito de las formas muy redondas que ocupaban los autos de aquella época. Sí, básicamente fue una revolución. Fue una revolución drástica y al mantener su motor V12 era muy rápido. Y en ese momento podemos decir que el Lamborghini, uno. Vale. Y ese último vehículo los últimos dos vehículos de los que les voy a hablar, son, digamos que ya más cercanos, que de hecho todavía es muy común encontrarlos. No digo que los anteriores no. De hecho, un dato que me estoy sacando de la manga, pero sé que es cierto, porque sí lo leí en algún lado, no recuerdo la fuente, es que el Ferrari 250 GTO, el primero que les dije, está catalogado y fue vendido, y es considerado como el más caro vendido en la historia de los Ferrari. Creo que vinieron en 30 y tantos millones. En 35,5 millones casi. Sí, ese. De euros, de dólares, de esos años. De esos años. O sea, digo, todavía son, pero estos últimos dos son más actuales y fueron casi de los últimos que los autores. Bueno, que es los carros de Viena. Sí. Y empezaremos con Ferrari nuevamente. Con el Ferrari Daytona de 1968. El Ferrari Daytona tiene una historia, de hecho, su nombre. En las 24 horas de Daytona de 1967, que era una carrera, sí, fue presentado este vehículo. Donde hay que aclararlo. Ferrari arrasó con esa competencia utilizando este. O sea, ves que Ferrari nunca dejó de competir. Sí. Presentaron ese vehículo, obviamente como la escudería llevan varios modelos, diferentes pilotos, ¿no? Sí. Pero hicieron su presentación en el evento, las llamadas 24 horas de Dakar, y obtuvieron los 3 primeros lugares. Okay. O sea, seguían imponiendo los pasos. Uh-huh. Hay que decir que este modelo Daytona fue por eso, ya que prácticamente la gente lo reconoció. Es que fue que ganó en Daytona. Y se le empezó a decir modelo Daytona. Pero en realidad no era su nombre. Ok. Tenía un nombre de Ferrari 350 GT. Pero Daytona suena más chido, ¿no? Sí. Y es de los pocos que Ferrari dejó que se le dijera, que entendía que el vehículo era, aunque nunca reconocieron oficialmente el nombre. Es como ese hijo que no quieren, pero que sí. Bueno, más bien es como ese hijo al que le quieres cambiar el nombre, pero tu esposa te dijo ni madres. Sí. Y tú le dices, oye, cariño. Sí, en un principio. En ese caso, hay que decir que es muy importante que fue un riesgo para Ferrari, porque ocupaban un motor V12, pero hicieron algo diferente con el motor. Era un motor delantero con tracción trasera. No. Hicieron lo que era clásico de modelo. Motor enfrente, tracción atrás. Dijeron, no la arriesgamos. Es de los raros y extraños vehículos que hicieron. Por eso les dije, tomé estos ejemplos porque son únicos en su clase o renovaron algún modo. Uh-huh. Por eso Ferrari Daytona se quedó con ese puesto. Y ahora vayamos con Lamborghini. En este caso voy a hablarles del Lamborghini Coupe. Okay. Este fue creado en 1974, de hecho ya varios años posteriormente, pero es muy considerado, junto con el Daytona, importante en su rubro. Uh-huh. Y de hecho se consideran como rivales. Sí hay muchos años de diferencia, casi 10, pero son considerados como que enemigos directos. Verán, el vehículo fue hecho con fibra de carbono y aluminio, y es muy recordado más su variante de LP500 que el modelo original. El LP500 es un modelo muy convencional de los primeros Lamborghinis, que cuando te dicen Lamborghini se te viene a la cabeza. Sí. Un modelo cuadradito, ya más formas
rectas, como queriendo simular un diamante. Sí. El concepto futurista. El Lamborghini Countach fue el primero en arriesgarse de esa manera, quitar las curvas totales para meterse con un puntas. Ok. Por eso es que es tan importante y se le considera un enemigo directo al Daytona, porque mientras el Daytona era motor como tal, potencia, el Daytona era potencia y estética. Ok. Y vamos a ver las comparativas. Como ya he dicho, ya del motor nos vamos a las dimensiones. El Daytona tenía un largo de 4 metros 428, un ancho de 1 metro 760 y un alto de 1 metro 245. Ok. Seguía con su regla de no autos tan exagerados, pero era bonito. Y el Lamborghini tenía un alto de 4 metros 140, un ancho de 2 metros y un alto de 1 metro 70. Era todavía más pequeño. Bien. Lamborghini sí se iba por. Es que ellos sí querían aprovechar al máximo sus dimensiones. Sí. Así que entre más pequeño mejor. Pero ahí no aplica. Aquí no. Ahora bien, el Ferrari Daytona tenía un peso de 1200 kilos, mientras que el Lamborghini tenía un peso de 1490 kilos. Más pesado. Era más pesado, pero recuerden los materiales. Era de carbono y aluminio. Sí, no era El fácil. motor era muy pesado en este caso, y aún así ayudaba mucho. Sí. Y aquí es donde vamos a empezar a ver variaciones. La velocidad máxima que alcanzaba el Ferrari Daytona fue 280 kilómetros. Seguimos con un estándar, ¿no? Uh-huh. Mientras que el Lamborghini rompía en ese momento el récord y llegaba a los 310 kilómetros por hora. Básicamente como un Koenigsegg hoy en día. Sí. Pero en aquella época, y hay que aclarar que pese a ser muy pesado, 1490 kilos, para ser un auto deportivo, Para mover tonelada y media casi Sí. a 300 kilómetros, 310 kilómetros por hora. ni los- No la cuentas. No. Y estos últimos datos ya como que cada uno va a dar como que su último check, porque yo la verdad los encuentro muy cerrados en cuanto a cuál puede ganar. Ok. El Ferrari Daytona era un vehículo experimental, como les dije, originalmente por el motor. No era convencional ver el motor enfrente y la tracción atrás. Y este modelo fue diseñado por Leonardo Fioravanti de Pininfarina, que es una de las empresas de diseño más importantes a nivel mundial. Sí. No vamos a hablar de Europa, no, a nivel mundial. Además de que ese modelo Ferrari Daytona es considerado como el mejor diseño de todos los tiempos por ser bonito, aerodinámico en los conceptos de GT, Gran Turismo. Uh-huh. O sea, según personas especializadas, estoy hablando de Pininfarina, de revistas que, por ejemplo, se dedican a hacerlo como superautos. De nuestra carrera. Mira, con esto tengo un par de cosas. Sí. Porque cuando dijeron, hablaremos sobre Ferrari, y yo, profe, ¿y la Cheyenne para cuándo? Historia real, no sé, pero es mi punto. Ajá. Es considerado como de los mejores conceptos, y de hecho, si lo ven, es muy estético, muy bonito. Es el primer concepto de auto así deportivo bien bonito para 1968. No, define que, bueno, cada quien tiene sus gustos, así que, Y ahora nos vamos con Opiniones la Lamborghini populares. Countach, que fue de los primeros en utilizar los conceptos de punta. Y aquí es un dato importante que no dije al principio. El nombre de Countach no es como traducible. Es de hecho un regionalismo de la zona y se le da por el asombro a una mujer muy bella. Y te dirás por qué todo eso, porque fue lo primero que dijo Ferruccio Lamborghini al ver ese auto. Se enamoró, la verdad. Ok. Y ese modelo fue pensado en la forma de una cuña e incorporó el concepto futurista de aquella época. Con lo cual se renovó y dio paso a los llamados superdeportivos. O sea, de un modelo más, no digamos que estético, sino un poco más futurismo en el forma de cuadrado. Las llamadas naves. Sí, claro. Ya pasamos la Segunda Guerra Mundial, ahora están viendo hacia el espacio. Sí, prácticamente era en 1964 ¿cuándo se lanzó el Sputnik? No recuerdo. Bueno, pero sí, el punto era cuando las personas soñaban con llegar a la Luna y al espacio. Sí, y aquí es donde te digo, entra un poco en dificultad, por ejemplo. El Daytona fue como que el punto máximo de Lamborghini, porque siguieron con sus conceptos. ¿El Daytona? No puntas. ¿De Lamborghini? El Ferrari, de Ferrari. Ferrari Daytona fue el primero que dio pauta a que todos los Ferraris fueran el mismo concepto. Con más curvas, alargadas, estéticas, y ok, unos alerones y demás, pero no tan cuadrados, sino se iba más a curvas. Uh-huh. Mientras que el Countach cambió totalmente el concepto. En vez de irse con las curvas convencionales, se empezaron a ir a las formas computas, que en la actualidad se dan más a simulación de aeronaves de caza o la forma de un diamante. Buen punto. En la cual ya empieza como que ya es decisión de cada quien, pero siempre hay que decir que no importa qué te pongan, no importa a quién apoyes, el único ganador de esto es el consumidor, porque ellos están teniendo más oportunidad de ver qué le ofrecen y él mismo decidir para él cuál es mejor.
Claro que no, el único que gana es el dueño de la empresa. Mira, en teoría son sus bisnietos. No sé, son sus nietos, creo. Bueno, el punto es que ellos ganan y nosotros como público ganamos por ver estas maravillas arquitectónicas, ingenieriles y demás. Buen punto. Y ya para la fecha se supone, entre comillas, aunque no lo quieren reconocer, que Ferrari y Lamborghini ya hicieron las paces. Aunque sabemos muy en el fondo que no. Porque Ferrari fue comprada por Fiat después de una gran huelga que tuvieron. Y Lamborghini fue comprada por la alta gama de Volkswagen Audi. De hecho, Fiat después fue comprado por el corporativo de Chrysler. Chrysler, Jeep, Dodge, Sí, cierto. Entonces ya es como que el corporativo Chrysler, Jeep y todos esos con el corporativo Volkswagen, Audi y demás. Sí, y dato curioso, luego les hablaremos sobre la guerra que hubo entre Ford y Ferrari. Sí, literalmente, Ford y Ferrari, otros dos viejitos, ya se estaban agarrando a bastonazos para decidir cuál de sus dos autos era el mejor. Si un Mustang o un Ferrari. De los Mustang. Mira, hay que decir que en esa batalla de otro es diferente, porque mientras aquí iban por el concepto de superdeportivo de Europa, o era una batalla internacional porque era el concepto americano contra el superdeportivo europeo. O sea, actualmente todavía están carreras callejeras donde vemos cuál es más chido, ¿no? Pero ya es cuestión de cada uno y hay que decir lo que estas historias son muy interesantes y nos dejan datos curiosos, como por ejemplo esa parte. Digo, ¿tú sabías el nombre de Countach de dónde venía? Yo pensé que era un queso. Yo también, pero no. O sea, es un regionalismo. Te dije que si suena antojable es un nombre italiano. Así. Y bueno, eso fue el capítulo de hoy, dicho por Enrique. Gracias. Así que cualquier cosa, situación, queje, duda, mándanos un inbox que yo se los voy a pasar a Enrique sobre su queja. Ok. Pero sí, espero que les haya gustado. Como les digo, después haremos otras, no vamos a decir que versus, pero sí como que comparativas, por ejemplo, como lo dijo, entre Ford contra Ferrari. Y algunas otras que ha habido en la historia. Como por ejemplo la clásica de Jeep contra... ¿Cómo se llama esta empresa? Mira, no recuerdo eso, pero... ¿No es la Jeep contra General Motors? Sí, y la Bull. Sí. Fue una triple amenaza. Y obviamente tendremos un programa especial, que será después, sobre las complicaciones de los superdeportivos. Y bueno, síganos en todas nuestras redes. Estamos disponibles como Ensamblando la Historia. Escúchenos, véanos, estamos disponibles en YouTube, en todas las plataformas de podcast, o al menos la gran mayoría. Por gran mayoría me refiero a Spotify, a Radiohead, Break, Anchor, todos esos estamos disponibles, así que escúchenos, síganos y no se pierdan que próximamente tendremos los show notes y más información. Gracias y nos saludamos la próxima semana. Bye.